Hoy vamos a dar continuidad a las conferencias del ciclo de ortodoncia que la Academia Mexicana de Ortodoncia y el Colegio Mexicano de Ortodoncia han programado. En esta ocasión, permítanme presentarles a la doctora Elba Karin Camacho Mercado. Ella es egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional. También en la misma Universidad Nacional, en la Facultad de Odontología, hizo la especialidad en ortodoncia. Ella es certificado por el Consejo Nacional de Ortodoncia. Es profesora de asignatura Ortodoncia 1, 2, Oclusión 1 y 2 en la Universidad Justo Sierra desde 1993 a la fecha. Es profesora del Diplomado de Oclusión incorporado a las NEP Zaragoza, la FED Zaragoza. Ha tomado excursión, va a destacar el tomado en Liechtenstein de Ivo Clark y Baden. Es directora del grupo KDL, asesora de tesis de licenciatura, es jurado de examen profesional de licenciatura y posgrado, profesor de asignatura de la maestría de ortodoncia en la Universidad Justo Sierra, es coordinadora de la maestría desde el 2014, apenas, no tiene mucho tiempo, maestría en docencia en la Universidad Justo Sierra en el 2012, y tiene una práctica privada desde 1979, es conferencista nacional e internacional, es vocal de la Academia Mexicana de Ortodoncia, miembro del Club de Estudios Internacional Disciplina Alexander, miembro del Consejo Mexicano de Ortodoncia, miembro de la Asociación Mexicana de Posgraduados de Ortodoncia de la Universidad de México y, como si fuera poco, es miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Doctora, bienvenido. El tema de hoy, a mí en lo particular, es uno de los temas que más me gustan porque es la relación de ortodoncia con la oclusión. Y bueno, pues los micrófonos y las cámaras son todas tuyas. Gracias, aquí estamos pendientes y les recomendamos a todos nuestros seguidores que nos escriban en el chat que tenemos abierto en la página del colegio, los que están inscritos, y volvemos contigo en una hora. Claro que sí, doctor. La conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero, antes que nada, quiero dar las gracias al colegio por la invitación a compartir sobre un tema que, bueno, como decía el doctor, es apasionante. En algunas ocasiones le damos la vuelta porque no lo conocemos verdaderamente, pero en realidad es una de las bases no únicamente para la ortodoncia, sino lo que es para todo nuestro sistema. Esta pequeña plática espero que les sea de utilidad porque independientemente de recordar algunas situaciones que se nos presentan en la clínica, hoy en día está muy relacionada con lo que es el estrés. El estrés es pues ya es una parte de nuestra vida cotidiana y cada vez tiene más relación con las enfermedades. No únicamente con lo que es la parte bucal, sino ya con lo que es todas las enfermedades sistémicas, y cada vez ha ido agravando a estas, y lo importante es identificarlo. Yo creo que lo más importante en esta plática es identificar la relación que existe del estrés con nuestro sistema estomatognático. El tema es la relación del diagnóstico oclusal con la ortodoncia. Como decía el doctor, hoy en día, bueno, he tenido la oportunidad de coordinar la maestría en la Universidad Justo Sierra, y esto me ha permitido tener pues ya algunos años de experiencia con respecto a lo que es la oclusión, y nos hemos dado cuenta en este trayecto que la parte de las interferencias oclusales cada vez tiene un mayor auge aún en los pacientes que ya tienen un tratamiento de ortodoncia. Afortunadamente, pues tenemos ya la opción de poderlos detectar antes de que este padecimiento se agrave. Y bueno, esta presentación les va a ayudar un poquito a recordar algunos temas
importantes sobre los que no tenemos que olvidar, no únicamente para el ortodoncista, sino también para el dentista de práctica general, para que sepa, bueno, qué hacer con este paciente y de qué manera poderle ayudar. Vamos a iniciar. La anatología es una ciencia que estudia nuestro sistema estomatognático, pero todo el sistema estomatognático únicamente se puede estudiar por medio de la cinesiología. Y la cinesiología es una manera de estudiar lo que es todo nuestro cuerpo, no únicamente el sistema estomatognático. ¿Qué nos va a ayudar a poder resolver estas dudas que tenemos sobre el sistema? Un análisis natológico. Este análisis, bueno, deberíamos de realizarlo en lo que son todos nuestros pacientes, independientemente del tipo de situación que vayamos a tratar posteriormente. Nuestro sistema estomatognático está formado por todo lo que es el estoma, ¿sí? Y tenemos que ver principalmente lo que es su anatomía y su fisiología. Dentro de uno de los puntos más importantes de la anatomía del sistema es nuestra articulación, ya que la articulación es la que le va a dar movimiento a nuestro sistema. La articulación forma parte de mi sistema masticatorio. El área del cóndilo mandibular es el que se va a relacionar con el cráneo y esta parte es la que se conoce como articulación temporomandibular. Desde el punto de vista funcional, la articulación se clasifica como una articulación gínglimo-artroidal. Es una diartrosis bicondilia y trabaja sinérgicamente con la del lado opuesto en forma sincrónica. Es la única articulación en nuestro cuerpo humano en donde cuando trabaja la del lado derecho siempre va a haber alguna repercusión en la articulación del lado izquierdo. Decimos que es gínglimo-artroidal porque su movimiento es una rotación y al mismo tiempo una traslación. Y eso es lo que nos permite tener el tipo de movimientos de protrusión, de retrusión, apertura-cierre, lateralidades, tanto en movimientos extremos como en movimientos funcionales. La articulación está formada por el cóndilo mandibular. El cóndilo mandibular es una eminencia elipsoidea con el eje mayor orientado en sentido oblicuo hacia atrás y hacia adentro. Está unido a la rama mandibular por un segmento muy estrecho que es el cuello del cóndilo. Si lo vemos por la parte posterior, vamos a observar la fosa pterigomaxilar. Otra parte de lo que es mi articulación temporomandibular es mi disco articular. Esta imagen, cuando yo la vi por primera vez, cambió completamente lo que era mi visión sobre la articulación. En los libros de texto únicamente encontramos al disco articular como una media luna. Nunca me hubiera imaginado que una media luna tuviera la forma que tiene. Tiene como función el disco articular establecer armonía entre las dos superficies articulares convexas. Cada superior es cóncava por delante, convexa por atrás, y la cara posterior inferior es cóncava y cubre al cóndilo. En la periferia, el disco se va a conectar con la cápsula y va a dividir a la articulación en dos cavidades. Esta forma tan especial del disco articular es la que nos permite esos movimientos sin que exista un desplazamiento. Por supuesto, cuando tenemos un movimiento que pasa exagerado o que llega a romper alguno de nuestros ligamentos, es cuando este cóndilo sale de lo que es el disco articular. Ahora sí, esta es una imagen de la que generalmente nosotros observamos en la literatura.
Es una vista lateral de la articulación temporomandibular y podemos observar sus elementos, el cóndilo del temporal, el conducto auditivo externo, lo que es el vientre superior de los músculos pterigoideos o el inferior también del músculo pterigoideo, todo lo que es el cartílago. Esta gran articulación está envuelta por la cápsula articular y está irrigada por la parte del líquido sinovial. Esto es lo que permite que la articulación también tenga movimiento. Pero es muy importante tratar de conservar estos espacios para que exista función. Son espacios que deben ser fisiológicos. Cuando nosotros tenemos algún hábito dentro de nuestros dientes, por ejemplo el bruxismo, que es el hábito donde tenemos mayor prevalencia, lo que está sucediendo es que el bruxismo está desgastando los dientes, al mismo tiempo dañando nuestro hueso. Pero hay una situación que no llegamos a observar y esa situación es exactamente esta, la de la articulación. Cuando nosotros desgastamos de estos dientes, también estamos desgastando las superficies articulares. Entonces hoy en día recordemos que cuando tenemos un paciente con bruxismo, con una mala oclusión, con interferencias oclusales, está dañando la parte de nuestra articulación. Nuestra oclusión está dada principalmente por tres elementos. Lo que es la parte anterior, que es la guía incisiva, la parte intermedia, que es la intercuspidación de nuestros dientes, y la parte posterior, que es exactamente esta, la articulación temporomandibular. Ahora tenemos una vista frontal de esta articulación. Podemos observar nuestro disco articular, los ligamentos laterales, mi cápsula articular y los músculos pterigoideos, que son los que van a estar guiando principalmente a mi articulación. Recordemos que mi cóndilo debe estar dentro de mi cavidad glenoidea y que este pequeño disco articular debe seguir a esa cavidad, no importa el movimiento que haga. ¿Cuándo empiezan las patologías? Cuando mi menisco se empieza a quedar atrapado. ¿Y por qué queda atrapado? Porque estas superficies, la superior, la suprameniscal y la inferior, disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Por los hábitos que tenemos, por el bruxismo, ya sea céntrico, excéntrico, por el trauma, por los hábitos que vamos desarrollando, y muchos de estos principalmente vienen por el estrés. Hablemos un poquito sobre los ligamentos, que son los que están llevando de cierta manera a mis estructuras y a mi cápsula al movimiento. Los ligamentos son estructuras que unen los huesos articulares constituidas por densas fibras de colágeno. Estas fibras son las que permiten ese gran movimiento que tiene nuestra articulación. Hay ligamentos principales como el ligamento capsular, los ligamentos colaterales o los ligamentos temporomandibulares, y otros que son accesorios como el pterigomandibular, el esfenomandibular y el estilomandibular. Estos, como dice su nombre, esas inserciones van a ir a lo que es la rama de la mandíbula, a la parte posterior de lo que es mi mandíbula, a lo que es la parte anterior, posterior a mi segundo o tercer molar, y a la espina de Spix. Y estos ligamentos son los que verdaderamente dan la función de mi articulación. Aquí tenemos una vista más externa de lo que es mi cápsula articular y todo ese fantástico movimiento que estábamos presentando anterior, o sea, los elementos de ese movimiento lo vemos ahora en la cápsula articular. La cápsula articular es la que protege a nuestra articulación, la protege, la envuelve para que toda esa parte de líquido sinovial sea la que irrigue y la que permita ese movimiento. Recordemos
que todos los traumatismos que tiene nuestra boca se van a ir dirigidos hacia mi cápsula articular. ¿Qué sucede con la cápsula articular? Bueno, si tenemos algún golpe, la cápsula articular va a recibir esto, o si tenemos golpes pequeños, son microtraumatismos. Todo lo que es el hecho del bruxismo es microtraumatismo. Si vemos un poco hacia los ligamentos, tenemos nuestro ligamento temporomandibular, una bandeleta horizontal y la parte oclusal larga, y el ligamento posterior, que es el ligamento bilaminar. Esa va a ser la relación anatómica retrodiscal principal de mi articulación. Esto recubierto por las membranas sinoviales, que es una pequeña superficie interna de la cápsula, va a producir el líquido sinovial. Esto representa los medios de deslizamiento de mi articulación. Esta va a estar formada por dos capas, que es la sinovial íntima y la subsinovial. ¿Qué es el líquido articular? Perdón, el líquido sinovial, que a fin de cuentas es un líquido articular porque siempre está dentro de mi articulación. Bueno, principalmente tiene la función de lubricar y nutrir mi articulación. Siempre es lo que va a permitir el movimiento de nuestra articulación. Nos permite comer, nos permite cantar, nos permite gritar y también nos permite platicar un poco sobre ella. Es producido como un ultrafiltrado de plasma sanguíneo con un abundante ácido hialurónico y mucinas, que es lo que le va a dar esta viscosidad. El líquido sinovial es el aceite de los carros comparado con el que nosotros tenemos. ¿Qué sucede cuando no lo tenemos o tiene alguna patología nuestro líquido o empieza a perderse nuestro líquido? Nuestra articulación no va a funcionar correctamente. ¿Y qué va a suceder? Va a empezar a tener desgastes. Y si existe desgaste, va a haber un material desgastado dentro de esa cápsula. Y ese material que se desgasta, lo que va a hacer es desgastar aún más las superficies. Y esto, por supuesto, va a producir posteriormente ruidos articulares y sintomatología hacia nuestra articulación. Mi articulación tiene también una irrigación, posee un plexo vascular procedente de las arterias temporal superficial, de la timpánica anterior y la faringe ascendente. Estas tres son ramas de la carótida externa. Y la inervación de la articulación temporomandibular es por ramificaciones de los nervios aurículo temporal, acetero, el temporal profundo, que son ramas de nuestro nervio trigémino. En sí, la articulación es uno de los elementos de nuestro sistema que tiene que ver automáticamente con toda la función de él, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de mantenerla sana, de mantenerla de manera que funcione, y si empezamos a detectar sintomatología, poder dar un tratamiento para que la articulación pueda durar sana durante mucho tiempo. Y esto sí puede suceder. ¿Cómo es que se formó la articulación temporomandibular? El desarrollo prenatal en la etapa inicial inicia en la 8ª semana de gestación y se identifican los blastemas condilar y el glenoideo. El blastema condilar va a originar el cartílago condilar, que es una porción inferior del disco y de la cápsula articular. Y el blastema glenoideo va a originar la eminencia articular, que es la región postero-superior del disco de mi cápsula. El cartílago condilar tiene un centro de crecimiento y un sitio de crecimiento. El centro de crecimiento va a determinar la forma, el tamaño y el ritmo de crecimiento de la mandíbula. Y el sitio de crecimiento
es la mandíbula, que es la que va a controlar y va a guiar la forma de crecimiento condilar. Por eso es muy importante que cuando los niños están creciendo, tener mucho cuidado si ellos reciben algún pequeño golpe, porque muchas veces no le damos esa importancia y de repente empezamos a ver que nuestros niños tienen sus dientes en una forma diferente a los demás. Es importante siempre identificar cualquier pequeño golpe que ellos reciban y llevarlos a una revisión para identificar que esto no haya causado ningún daño o hacer unas revisiones posteriores. ¿Qué sucede con el cóndilo en los recién nacidos? La zona superficial es una estructura fibrosa con capilares en su interior. Vamos a tener una zona proliferativa que está constituida por células inmaduras que se encuentran en una red de fibras colágenas. Tenemos otra zona que son los condroblastos y los condrocitos, y existe una zona de erosión que se caracteriza por la presencia de estos condrocitos, los cuales pueden estar hipertróficos, y también por los condroclastos. ¿Cómo se va a desarrollar el cóndilo articular? A las 2 semanas se identifica la primer cavidad infradiscal. Imagínense qué maravilla. El mecanismo de cavitación, o sea, la apoptosis, que son mecanismos que van a ser como necrosados. Posteriormente se va a originar la cavidad supradiscal. Las apoptosis son cavidades que se van a ir formando. No están necrosados, son formas de cavidad, del mecanismo de la cavitación. La presencia de ambas cavidades va a definir entonces la forma del disco. En los fetos, el disco está formado por una banda muy delgada de tejido ectomesenquimático. En el desarrollo prenatal, ya la parte avanzada de nuestra articulación, anatómicamente los componentes de la articulación van a quedar establecidos a las 14 semanas de vida intrauterina, y también va a comenzar entonces la maduración neuromuscular, y esta va a estar dada por los reflejos de succión y de eclusión. Y entonces aquí es donde la fisiología hace principalmente ya en sí su presencia. En los últimos meses, los cambios van a estar relacionados con el aumento del tamaño del cóndilo y la mandíbula, según este tipo de fisiología donde se ha aplicado. Aquí tenemos una imagen de desarrollo prenatal donde podemos observar ya nuestro músculo temporal, mi cóndilo pequeñito haciendo apenas su forma, mi pequeño músculo macetero, ¿sí? Y mi pterigoideo interno. En el desarrollo postnatal vamos a ver el crecimiento de la articulación, cómo va a ir continuando hasta la segunda década de vida postnatal. A partir de aquí ya únicamente va a crecer hasta posteriormente la segunda década de nuestra vida. La morfología del cóndilo, la eminencia articular y la fosa mandibular del temporal van a adquirir ya su arquitectura cuando inicie la erupción de los dientes. Por supuesto, va a seguir remodelando con respecto a los cambios de dentición, donde nosotros observamos en nuestra facies estos cambios de dimensión vertical. Tenemos una cara redondita cuando tenemos a nuestros bebés, y cuando inician la erupción de sus dientes, a los 3 años completamente ya tenemos otra forma de su carita, ya un poquito más alargada. El siguiente cambio de dimensión vertical es en la presencia de la erupción de su primer molar permanente a los 6 años, y aún un poco más de cambio de dimensión vertical a los 12 años, cuando erupciona nuestro segundo
molar. ¿Cómo está formada mi articulación? Según sus estructuras, tenemos células sinoviales, tenemos nuestro disco articular, aquí también tenemos la parte de la cabeza del cóndilo mandibular, ¿sí? Vean cómo tenemos aquí nuestro disco, la parte de las células sinoviales, la parte de nuestro cóndilo, cómo va formado, ¿sí? Aquí. Estas recuerden que son zonas de erosión donde hay desgastes, ¿sí? Entonces, esto debe de estar irrigado para que exista un buen movimiento. Habiendo repasado un poquito lo que es nuestro sistema estomatognático, la anatomía de nuestra articulación y la fisiología de la misma, tenemos que ver algo sobre lo que es la cinesiología. La cinesiología es una ciencia de la medicina que se encarga del estudio de todos los órganos del cuerpo humano. Todos los órganos tienen que verse tridimensionalmente. Si recuerdan, cuando leían sus libros de anatomía, siempre se marca el órgano por la parte anterior, por la parte posterior. Y la articulación pues no se puede quedar atrás ni ninguno de los órganos de nuestro sistema estomatognático. La cinesiología entonces va a describir los movimientos de mi cuerpo a través de la anatomía, la fisiología y la mecánica, y los va a representar en los 3 planos para su ubicación tridimensional. La cinesiología de la mandíbula en relación con el maxilar es muy compleja, ya que implica una combinación de movimientos en estos 3 planos. Nuestro primer plano es el plano sagital y nos va a demostrar en una forma esquemática en lo que es el polígono de Posel los movimientos de mi mandíbula en lo que es apertura y cierre, ¿sí? En este polígono se va a demostrar todo lo que es estos tipos de movimientos. El siguiente plano es el plano horizontal. En el plano horizontal vamos a mostrar los movimientos horizontales, que son protrusión, retrusión y las lateralidades. Este plano horizontal es más que descubierto, aplicado por Gysi cuando él está haciendo sus estudios sobre los articuladores. Entonces, la aportación de Gysi hacia los articuladores es la guía incisiva, y en la guía incisiva Gysi marca su famoso arco de Gysi, que es una flecha en la que utilizamos desde que estudiamos prostodoncia y por supuesto después oclusión o prótesis, y nos va a determinar los movimientos, las restricciones que tenemos sobre nuestro plano horizontal. El siguiente plano es el plano frontal y es el último plano donde vamos a observar nuestros movimientos fisiológicos de nuestra articulación, de nuestro sistema estomatognático, ¿sí? Tenemos nuestro plano sagital. ¿Y qué vamos a encontrar? Cuando diversas partes de mi sistema estomatognático se proyectan, como les decía anteriormente, vamos a encontrar la gráfica de Posel. ¿Qué sucede en la gráfica de Posel? Vamos a identificar la apertura, el cierre, la protrusión y la retrusión, ¿sí? Colocando un punto en los bordes incisales de mis incisivos inferiores, vamos a hacer nuestra primera rotación. Ese será nuestro punto C. Nuestro punto C lo tenemos a la altura de lo que es mi centro de mi cóndilo. El punto C en la rotación va a provocar una apertura. Un porcentaje
una media de lo que es la apertura normal en un paciente adulto sin sintomatología, sin problemas de articulación, sin problemas de pérdida de dimensión vertical, relativamente sano en lo que es una oclusión clase 1, es de 18 a 25 milímetros. Esta distancia la vamos a medir de borde del incisivo superior al borde del incisivo inferior, y de esta manera nos podemos dar cuenta que mi paciente tiene una apertura normal, ¿sí? Entonces, porque uno de los síntomas de las parafunciones principalmente es la disminución de esta apertura. En este polígono entonces vamos a encontrar, si abrimos más allá de mi punto B, vamos a encontrar una apertura máxima donde el eje de rotación va a cambiar hacia lo que es el punto D, ¿sí? Y el cóndilo se va a desplazar entonces hacia la parte anterior, hacia la parte del cóndilo del temporal. Este cóndilo se desplaza hacia la parte anterior y llegamos a lo que se le llamaría una apertura máxima, que en la imagen está marcada en el punto E. Ahora vamos hacia el regreso de nuestra apertura, es el cierre en protrusión, y va a seguir este camino hacia el punto F, que es la dirección del punto F hacia lo que es la oclusión céntrica. Con los dientes en contacto, esta va a estar determinada en relación oclusal con los arcos. El punto F es el límite funcional anterior de mi mandíbula. De ahí hacia la parte posterior, que es la oclusión céntrica, va a ser el límite funcional superior de mi mandíbula. Y de esta manera fue como se realizó el plano de mi apertura de Pocel. Los articuladores completamente ajustables pueden demostrar este tipo de movimientos. Es muy importante no regresar a las bisagras, ¿sí? Los articuladores han tenido una gran evolución, y es importante que nosotros como especialistas, como dentistas de práctica general, lo utilicemos para que podamos nosotros pasar hacia lo que es toda nuestra información de nuestro paciente hacia el articulador, y de esta manera poder reproducir los movimientos y así poder detectar las interferencias o los problemas que tenemos en los mismos. Otro punto que vamos a hablar es sobre el plano horizontal, que es el arco de Ghisi o el arco gótico del cual habíamos mencionado. Este se va a iniciar en la relación céntrica con los movimientos laterales, retrusivos, hacia lo que es la relación céntrica, hacia las lateralidades. A partir de este punto, la mandíbula se va a mover hacia adelante, línea media, hasta el punto F. ¿Qué vamos a encontrar en el arco de Ghisi? En el arco de Ghisi, en el articulador, por ejemplo en el semiajustable, que es el que la mayoría de los dentistas tienen que utilizar, el articulador semiajustable, en la guía incisiva vamos a poder demostrar la relación céntrica, la oclusión céntrica, la lateralidad derecha, la lateralidad izquierda y mi protrusiva, ¿sí? Es el famoso arco de Ghisi. Aquí lo tenemos, está obteniendo un trazo similar al del lado contrario, ¿sí? Mi relación céntrica, mi oclusión céntrica, mis lateralidades. A esto vamos a marcar el desplazamiento con una posición condilar a una posición dentaria. ¿Qué está sucediendo? Ahora estamos marcando nuestros movimientos en un plano horizontal. ¿Cómo lo podemos hacer en nuestro articulador? Muy fácil. En mi platina incisal puedo colocar modelina previamente reblandecida, hacer mis movimientos de protrusión, de retrusión
de lateralidades. Dejamos que enfríe esta modelina y posteriormente esto mismo lo puedo reproducir para poder tener ese registro en el articulador. ¿Cómo voy a copiar de mi paciente el registro lateral? Con un cuarto de arcada de cera, la llevo hacia mi paciente, hago el movimiento de lateralidad y ahí le pido a mi paciente que abra su boca. Y ese registro lo voy a llevar hacia mi articulador, tanto el que hago del lado izquierdo como el registro con media arcada de cera del lado derecho. Y cuando tengo en mi articulador montados mis modelos, voy a llevar exactamente el movimiento de mi articulador a los modelos y de esa manera puedo yo copiar mi registro de arco de Gizi en mi articulador. ¿Qué voy a tener aparte de todo esto? Voy a tener mi lado de trabajo y mi lado de balance. En las lateralidades, el lado de trabajo es el lado hacia donde se mueve la mandíbula y es el lado activo, y el lado opuesto o de balance es el lado inactivo. Por consecuencia, los cóndilos se van a llamar de la misma manera. ¿Para qué nos va a servir conocer hasta dónde llega mi lado de trabajo o qué existe en el lado de balance? Pues nos va a ayudar a primero identificar qué es lo ideal que debo de tener en mi paciente, qué es lo que verdaderamente tengo y qué es lo patológico que voy a tener, ¿sí? Si nosotros encontramos esto, vamos a poder identificar las interferencias, que es lo que va a causar de cierta manera posteriormente las patologías o las parafunciones. Entonces, apliquemos la cinesiología condilar. En el cóndilo de trabajo vamos a encontrar la gráfica del movimiento de Bennett, que es el cóndilo hacia donde yo muevo mi mandíbula. Y en el cóndilo de balance voy a encontrar la gráfica del ángulo de Bennett. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. El movimiento de Bennett es el mediador por la distancia del cóndilo de trabajo y recorre al rotar dentro de la cavidad glenoidea, desde un punto llamado W1, que es trabajo 1, a un punto llamado W2, Word 2, y esta distancia generalmente debe de ser de 3 milímetros aproximadamente. El movimiento puede ser únicamente SL o tener un componente de retrusión que estaría marcado por LR o uno de protrusión que en el caso del movimiento de Bennett estaría marcado por LP. ¿Quién determina esto? La anatomía de mi articulación. Terminado el movimiento, dentro de cualquier punto, vamos a encontrar un triángulo de 60 grados. Esto me va a ayudar a determinar que tengo una articulación sana con movimientos de Bennett, movimientos de lateralidad sanos. ¿Qué voy a encontrar en el ángulo de Bennett, que es el lado de balance, el lado contrario hacia mi movimiento? Aquí, ¿cómo lo voy a identificar? Va a iniciar con un punto denominado C, que es la céntrica, y va a alcanzar el punto B formado por un ángulo, que es el ángulo G, y un plano cuando se proyecta perpendicular sobre el plano horizontal. Este es el plano P, como lo pueden observar en la figura. Este ángulo va a ser variable, no hay un porcentaje intermedio. ¿Por qué? Porque va a depender tanto de la anatomía de la articulación y de las relaciones oclusales, ¿sí? Depende de la angulación de mis vertientes, son las que van a tener variación en lo que es mi ángulo de Bennett. Y mi tercer plano es el plano frontal. El plano frontal, donde voy a obtener
En este plano, el cuadro de mis movimientos va a registrar la función masticatoria lateral. Cuando mi oclusión es excelente, sin interferencias, sin puntos altos, porque son dos cosas diferentes, la oclusión en el ciclo masticatorio va a representar un óvalo amplio. ¿Por qué son diferentes la interferencia y los puntos prematuros? Un punto prematuro de contacto es un punto que voy a encontrar en oclusión céntrica. Cuando nosotros probamos una restauración o realizamos alguna amalgama, alguna resina, hoy todas las restauraciones estéticas que han avanzado tanto a la odontología, tenemos que probar esto. No podemos colocar ninguna restauración sin cumplir estos puntos. Y bueno, ya veremos el por qué indagar sobre ellos, porque esto se debe revisar antes de restaurar, no después, debe ser antes. ¿Para qué? Para no provocar patologías. Entonces, vamos a pasar. Terminamos con este punto, lo que es la cinesiología, y vamos a pasar a mi análisis natológico. El análisis natológico que realizamos en la universidad lleva una historia clínica donde hacemos todo un estudio antes de decidir qué vamos a hacer con mi paciente. Siempre tenemos que hacer, no únicamente un punto alto, desgaste, no funciona así. Tenemos que hacer una inspección completa de lo que es todo nuestro sistema estomatognático, la auscultación, palpación, análisis oclusal y al final lo que es la exploración armada, que muchas veces es lo único que se realiza. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes? Tomamos modelos, los articulamos, hacemos un cuestionario para identificar cuál es la patología que el paciente está presentando, cuál es su sintomatología, y posteriormente a esto vamos a realizar los puntos de inspección, palpación, auscultación. Vamos a identificar los puntos de dolor, de tensión en los músculos y posteriormente el análisis oclusal, donde vamos a identificar las interferencias. Tenemos un pequeño caso, lo va a pasar rápido, es un paciente femenino de 25 años de edad, tiene dolor articular, muscular, de manera muy prolongada, cefaleas y ya tiene 4 años. Es increíble que a los 25 años tengan 4 años de evolución. Vamos a hacer inspección extraoral, palpación de los músculos masticadores, del cuello, suprayoideos, infrayoideos, auscultación para identificar si tenemos chasquido y crepitación, que también son dos elementos diferentes que nos van a dar una sintomatología diferente. El chasquido es cuando nuestro menisco brinca en el movimiento de apertura o de lateralidad de mi mandíbula. Y la crepitación es un elemento donde ya tenemos un desgaste, pero es un desgaste que ya está provocando dolor y está provocando muchas veces ya pérdidas de dimensión vertical. Entonces es muy importante que hagamos la auscultación de nuestros pacientes con un estetoscopio para poder identificar realmente si tenemos únicamente un chasquido o una crepitación. Porque ya cuando tenemos una crepitación ya tenemos un desgaste dentro de lo que es nuestra cavidad glenoidea. Realizamos también en el análisis natológico un análisis muscular donde hacemos la palpación de todos nuestros músculos masticadores, de los músculos suprayoideos, infrayoideos, laterales, el esternocleidomastoideo, que hoy en día pues es un músculo que está soportando todo el estrés. Y lo completamos con un análisis oclusal funcional en el cual también va a haber movimientos en este análisis, tanto de protrusión como de lateralidades. En el análisis muscular vamos a identificar lo que es la competencia labial, ¿sí?
las simetrías faciales, porque muchas veces este tipo de simetrías han sido guiadas por un mal desarrollo de nuestra articulación, y si existe dolor o hipertonicidad muscular. Revisamos a nuestro paciente, su facies, ¿sí? Pacientes con tratamientos de ortodoncia, con una sintomatología tremenda, cuando el ortodoncista, bueno, yo siempre he dicho que la estética en la ortodoncia debe ser el plus y la función debe ser lo que realmente tengamos que realizar los ortodoncistas. Este es el esquema que se utiliza en la historia clínica para identificar en los músculos masticadores. La historia clínica tiene una lista de estos músculos donde se identifica la sintomatología de dolor o de tensión, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y posteriormente en estos esquemas bajamos toda la información para que cuando hacemos la revisión después del tratamiento, que muchas veces, bueno, puede ser una guarda, puede ser planos de mordida cuando tenemos pérdida de dimensión vertical, podría ser ya un levantamiento de mordida. En estos esquemas vamos identificando cuáles son los músculos que tienen dolor y cuáles son los músculos que tienen tensión. Entonces empezamos a realizar lo que es la palpación. Revisamos la articulación de ambos lados, revisamos si existe dolor a la carga vertical, nuestro macetero con sus 3 haces, superficial, profundo, fibras anteriores, los tendones del temporal, tanto el anterior medio y el posterior, el esternocleidomastoideo, donde le pedimos al paciente que haga un movimiento de su cabeza hacia el lado contrario de donde vamos a hacer nuestra palpación, y ahí podemos detectar muy bien nuestro músculo y hacer la palpación desde sus inicios. El trapecio, parte postero superior, tensión de nuestro trapecio, y llevamos al desplazamiento posterior de nuestra mandíbula, donde muchas veces sí encontramos dolor. Ya que tenemos el registro de nuestros músculos, seguimos con el registro del análisis oclusal funcional. ¿Qué es el análisis oclusal funcional? Es la evaluación de las superficies dentales en el estado en que se relacionan con las otras, tanto en estática como en dinámica. Debe realizarse este análisis en modelos montados en articuladores, ya sea ajustables o semiajustables, para observar nuestras relaciones excéntricas. Primero lo vamos a observar en céntrica y posteriormente en nuestros movimientos limítrofes, que son la protrusión, la lateralidad derecha y la lateralidad izquierda. Revisamos nuestro paciente en posiciones estáticas, que es en oclusión céntrica y en relación céntrica, para identificar si existe algún punto prematuro de contacto, principalmente en las estáticas, colocando papel de articular, donde podemos identificar si tenemos algún punto más marcado, y ahí podemos identificar si tenemos un contacto prematuro, y posteriormente vamos a hacerlo en una posición dinámica. ¿Cómo se hace en una posición dinámica? Llevamos a nuestro paciente a protrusiva y bueno, nuestra oclusión, que es verdaderamente protegida, debemos tener una desoclusión en la parte posterior, la del lado derecho, una lateralidad derecha, donde tenemos desoclusión del lado izquierdo y una lateralidad izquierda, desoclusión del lado derecho. En verdad es muy poco tiempo para poder enseñarles todo, pero bueno, veamos de qué manera nosotros vamos a poder identificar. En nuestros ciclos masticatorios cuando tenemos un alimento duro, nuestra elipse, tanto en el área del premolar o el molar, van a ser más amplias que cuando tenemos alimentos blandos, ¿sí? Nuestra elipse va a ser más angosta. En el caso de la desoclusión de mi canino,
tenemos el lado de trabajo. Esto es lo ideal que pudiéramos tener en nuestro paciente. Es lo ideal que el ortodoncista tiene que llevar a su paciente. Es lo ideal que el dentista de práctica general debe buscar restaurar, y en caso de que lo identifique, bueno, hacer un ajuste oclusal, pero no un ajuste oclusal con una fresa y quitar el contacto completamente, porque eso no es un ajuste oclusal. Hay una técnica paso por paso con un protocolo. El que utilizamos en la universidad es la técnica de Stuart, y esto nos permite hacer todo un protocolo en nuestro articulador antes de desgastar nuestros dientes. La desoclusión con el canino es la desoclusión ideal en el lado de trabajo. Cuando llegamos a tener algún punto de contacto en los dientes posteriores, hay una desoclusión de grupo, pero lo ideal es que tengamos en el lado de trabajo este contacto. Cuando tenemos algún otro diente posterior tocando, entonces ya tenemos la desoclusión, como lo pueden ver en la imagen, canino y premolares, ¿sí? Y bueno, si estamos haciendo un tratamiento de ortodoncia, lo ideal es que podamos corregir esto. Esto mismo que vemos en la imagen lo podemos ir haciendo en nuestros tratamientos de ortodoncia cuando no hemos pasado a arcos que están todavía más pesados, ¿sí? Poder hacer algunos movimientos en nuestros arcos, o la reposición de algunos de nuestros brackets, para poder llegar a lo ideal. Es muy importante que en todos los tratamientos de ortodoncia no dejen pasar que existe el segundo molar. Creo que ese es el principal problema de los ortodoncistas cuando crean parafunciones. Se les olvida que los segundos molares existen, y bueno, tenemos un estudio en la universidad realizado para identificar los puntos prematuros. El doctor Rogelio lo estuvo presentando para su tesis, para identificar cuáles eran las interferencias oclusales más comunes dentro de nuestros diagnósticos. Entonces hay un marco donde podemos ir bajando toda esta relación, todos estos detalles, y manejamos un código. Damos a nuestro odontograma una X a las interferencias en protrusiva, una Y a las interferencias de la lateralidad derecha y una Z a las interferencias de la lateralidad izquierda, y posteriormente únicamente la combinamos con la T y la B, identificando el lado de trabajo y el lado de balance. Y de esta manera hemos podido identificar durante muchos años, ¿sí?, todas las interferencias que tenemos, y hacer firme ya con estudios alguna hipótesis que en mis primeros años tuve, que era que la interferencia oclusal más común dentro de los tratamientos de ortodoncia es la cúspide mesiopalatina de los segundos molares superiores. Entonces, ortodoncistas, dentistas de práctica general, practicantes de la odontología, revisen ese punto de contacto y van a ver que es importante aprender a hacer un buen ajuste oclusal. Dentro de la biopatología que hemos estado revisando, vamos a tener también síntomas de dolor, síntomas de molestia, que se van a poder explicar con algunas disfunciones, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos cambios en la oclusión? ¿Por qué se presenta la inflamación? ¿Por qué las tensiones y las contracturas musculares? No únicamente es el estrés de las ciudades, ¿sí? También los hábitos, las malas oclusiones son parte de esto que está provocando, y que además no vemos. Este dolor en la articulación, donde los pacientes ya han asistido con el dentista, con el especialista, con el cirujano maxilofacial, eso ya cuando ya estaban en lo último. Pensar que un simple análisis, un buen diagnóstico, ¿sí?, como el que vimos hoy, puede detectar esto antes que verdaderamente cause
el problema. Y entonces podríamos reconocer las alteraciones temporomandibulares. Tenemos la artralgia, que es un padecimiento crónico, degenerativo de todas las articulaciones. Este se diagnostica porque no presenta ninguna inflamación ni infección en la zona. Particularmente va a referir dolor al momento de la apertura y cierre y se caracteriza por tener mayor presencia en pacientes de la tercera edad con antecedentes de artritis, y se debe revisar una historia clínica general para identificar anteriormente el mismo. Y recuerden que las historias clínicas generales nos van a ir llevando poco a poco a indagar, a ir haciendo esa anamnesis para irla llevando hacia lo que nuestra conciencia, nuestros datos que ya tenemos, nos van a ir llevando a inclinar hacia la patología. Tenemos la crepitación, que para localizar este ruido vamos a utilizar el estetoscopio. Es un sonido de forma de un rechinido de una puerta, causado por un traumatismo. Se va a referir a la salida del cóndilo ya de mi cavidad, principalmente en pacientes que han sufrido algún accidente o que practican algún deporte de contacto, en alguna lesión vieja, prácticas que han dejado huella en el paciente y ha producido limitación de movimiento, limitación de apertura y cierre. Este no debe de exceder de 15 a 20 milímetros de apertura, y se va a referir que se le traba la mandíbula en algunas ocasiones cuando abre demasiado, y el paciente ha ido aprendiendo a disminuirlo. Hay una situación dentro de la fisiología que se llama exactamente adaptación fisiológica, y los seres humanos, nos adaptamos hasta que caemos completamente a la enfermedad. Sería importante que dentro de los primeros síntomas nosotros podamos tomar conciencia y no llegar a esta. El reconocimiento clínico de otras alteraciones: tenemos las mialgias, la miositis, es fatiga a la masticación. Todas estas tienen en común la inflamación de los músculos, pterigoideos, maceteros por causa de infecciones, traumatismos. Esto va a referir dolor, debilidad muscular, dificultad a la apertura. No crean que el dolor de cabeza es normal y que tomar 2 Dolax en la mañana, ya hice este anuncio, tomar 2 Dolax es normal. Esto ya es patológico. Las otalgias, los tinitos, son síntomas causados por desórdenes de la articulación temporomandibular que al inflamarse presionan el techo de mi cavidad glenoidea, el piso, el conducto auditivo, y esto va a originar tinitos y dolor de oído. Es una de las sintomatologías que más se encontraron en el estudio. Sinuvitis, subluxaciones y traumatismos, necesitamos una radiografía panorámica. Hoy en día tenemos estudios fantásticos donde podemos detectar que si el nivel de cóndilo se está desalojando de lo que es mi articulación glenoidea, fracturas mandibulares, fracturas, desórdenes capsulares, trismus o dificultad a la masticación. También uno de los mayores patologías que se encontraron en el estudio, se valora cuando la apertura ya sea de 5 milímetros. El diagnóstico de esta alteración es muy importante, ya que es de un origen traumático y por estrés, de origen infeccioso como tétanos, y en una fase muy avanzada se va a referir hasta un nivel hospitalario. Otro tipo de alteraciones que son mucho más comunes: la migraña, el bruxismo céntrico, el bruxismo excéntrico. Esto es la patología más común que tenemos. Este tipo de patología no es normal. No es normal que aprieten los dientes, ¿sí? La noche es para descansar. Hay pacientes que los mandan a dormir a otro lado por ser bruxistas. Atiéndanse, es importante, siempre se puede hacer algo, ¿sí?
En sí, el objetivo de este estudio fue hacer que el odontólogo de práctica general, el especialista, el ortodoncista, cuente con la habilidad de poder reconocer los problemas articulares, así como contribuir al diagnóstico precoz y dar un tratamiento a cada una de las alteraciones antes y durante cada uno de los tratamientos. Es importante identificarlas antes de iniciar el tratamiento, porque si el paciente se desencadena después del tratamiento, el paciente siempre va a decir que su odontólogo, que su ortodoncista se la causó. Pues muchas gracias, espero, es muy corto el tiempo para dar más plática, pero espero que esta información les ayude a tomar conciencia en este punto. Gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu participación. Hay muchas preguntas, voy a tratar de filtrarlas porque se nos congestiona el WhatsApp. Yo tengo unos en mi teléfono y otros en el del colegio, sí, pero bueno, de entrada te mandan a felicitar Abel Arce, ¿quién más? Jorge Franco, Rubén González. Ah, sí. Rubén es una pieza importante en el Colegio Nacional. Claro que sí. Y en la propia estructura. Susana, también te manda, no puso su apellido, pero es Susana. Una exalumna de la maestría, una brillante alumna. Te manda a saludar también Susana. Bueno, hay varias preguntas. La primera es, ¿qué sucede cuando encuentro algunos sintomatología en un paciente y voy a iniciar el tratamiento de ortodoncia? Ok. Cuando esta sintomatología es importante primero detectarla, ¿sí? Saber la etiología de la sintomatología, porque si nosotros empezamos un tratamiento de ortodoncia con esta sintomatología, se va a agravar. Entonces, la forma de detectarla es hacer el diagnóstico oclusal, el diagnóstico de muscular, identificar. Nosotros para hacer el diagnóstico usamos un calibrador oclusal para llevar al paciente a relación céntrica. Hacemos la palpación de nuestros músculos masticadores e identificamos los músculos que están más afectados. Colocamos una guarda para desprogramar e identificamos los puntos. Cuando estamos haciendo ortodoncia es más fácil porque nosotros podemos mover los dientes e eliminar el punto. Pero si ya es un paciente que ya llevó el tratamiento y que ya no quiere utilizar nuevamente aparatología, lo que podemos hacer es un ajuste oclusal y de esa manera por identificar. El estrés es un punto que, bueno, vivimos terriblemente en todas las ciudades, entonces una guarda oclusal nocturna es un buen punto para poder eliminar la sintomatología. Sí, la respuesta te obliga a la siguiente pregunta, ¿no? Si en el transcurso del tratamiento empiezan algunos signos o algunos síntomas de alteración de la articulación, ¿cómo lo tratas? ¿Suspendes el tratamiento o qué debes de hacer en ese momento? No, en el tratamiento de ortodoncia lo que hacemos es utilizar planos de mordida. Con el plano de mordida desocluimos al paciente y de esa manera la interferencia se detiene, o sea, ahora sí que la dejamos sin la interferencia, en lo que nosotros podemos llevar al diente a su lugar ideal. Sí, porque aquí tendríamos que hacer la aclaración, sí. Karin, porque en algunas conferencias, en algunos textos, hay textos no muy válidos, por decirlo de forma correcta, se está hablando de un ajuste oclusal previo al tratamiento ortodóntico, y a mí me parece que es uno de los grandes errores. No, yo creo que es un gran error un ajuste oclusal previo al tratamiento de ortodoncia, sí. Porque entonces ¿para qué voy a poner el tratamiento de ortodoncia? Sí, por eso, ¿no? Quería hacer la aclaración, porque mencionas en la conferencia los ajustes, la técnica que están utilizando ustedes en la universidad, en la Justo Sierra. Así es. Pero se mencionó el ajuste oclusal como una alternativa de tratamiento, como parte de un tratamiento.
y lo acabas de mencionar ahorita en tu respuesta. Entonces sí había que hacer la aclaración de que el ajuste oclusal, por favor, que no se realice antes de... No. Me parece una salvajada, ¿no? Sí, por supuesto, porque, o sea, los dientes nada más son de una vez hasta que avance más la ciencia, ¿sí? Ya podríamos hacer algo así, pero ni así, porque el ajuste oclusal debe ser posterior al tratamiento de ortodoncia. El problema es que hay muchas técnicas o muchos ortodoncistas que no colocan bandas en los segundos molares ni tubos, y se les olvida que pertenecen a la oclusión. Y el estudio así lo remitió. En las intervenciones que tuviste, o sea, a mí me llamó mucho la atención porque decías la función y la estética, primero la función, después la estética. Entre una de las cosas es aquel círculo virtuoso que nosotros hemos dicho, que es primero la función estética. Eventualmente una te tiene que llevar a la otra. Sí. Cuando las condiciones de los diámetros medios distales de los dientes, características, cada uno de los órganos dentales son las adecuadas, no que utilizar la palabra normal, pero sí las adecuadas. Sí. La misma función te va a dar estética. Sí. Y nosotros mencionábamos ahí en la Universidad Latinoamericana, donde tuve muchos años, bueno, fue fundador del departamento de ortodoncia, decíamos que hay tres partes del tratamiento, tres etapas del tratamiento de ortodoncia, y la pregunta era la misma, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del tratamiento de ortodoncia? Y entonces, nivelación, retracción, torsión, consolidación, retención, etcétera, ¿no? Yo les decía, qué pobre vista tenemos nosotros cuando pensamos que el tratamiento de ortodoncia está limitada a una nivelación, a una retracción, a una consolidación, cuando debemos de estar hablando de establecer la guía anterior. ¿Y qué significaba la guía anterior? Que lo mencionabas. La línea media, la clase 1 de caninos, la sobremordida horizontal y vertical, etcétera. Si nosotros pensamos primero cómo restablecer el correcto funcionamiento del aparato masticatorio, obviamente te va a llevar a la estética. La estética se va a dar automáticamente. A mí me parece que sí. Un tratamiento de ortodoncia donde no tenemos una guía canina no tiene futuro. Sí, hay cosas en las que, mira, a lo mejor porque tú tienes una percepción más natológica de la oclusión, cuando hay otra filosofía como los oclusionistas, ¿no? Que tienen un poco más a no ser tan rígidos en que todo tiene que habilitarse en protección canina o en tipodización, cosas por el estilo, ¿no? Pero el argumento, la filosofía en la que sigas, no importa. Yo soy oclusionista, yo no estoy de acuerdo con la guía canina como un elemento para mantener la estabilidad del tratamiento. Yo soy oclusionista, pero si tú eres natólogo, o cualquiera de los que nos están haciendo favor de seguirnos en la plática, si son natólogos, que sigan ese procedimiento y que lo sigan bien. Claro. Y si eres oclusionista, que hagan el tratamiento basado en sus conceptos de oclusión, de la libertad excéntrica, tratar de establecer, tampoco crees que estoy muy apasionado de la función de grupo, pero si esa es la intención, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con conciencia. Y a mí lo que me parece que de tu plática, que ha sido muy atinada, es este asunto del diagnóstico. Eso me parece que es sensacional, ¿no? Dice, saludos de Rocío Arzate, amiga y maestra, dice eso. Saludos a la doctora, que es una excelente amiga y maestra. Luis Manuel Cano, felicidades. Los alumnos de ICHEA, de la ciudad de Chihuahua, saludos. Dice Luis Cano, me parece que también fue el que se mandó por aquí. Ah, no, sí, es el mismo, Luis Manuel Cano. ¿Cuánto sirven los trámites del doctor Farel? Por ejemplo, un lingual o un tubo 4B con plano de mordida. No agarro muy bien la onda de la pregunta, pero interática, maestro de la Sierra, pero yo no entendí mucho la pregunta. A ver si andamos en la misma.
Lo único que me dice, el tubo es de 4. Me imagino que son los trainer, un T4B, como planos de mordida. Bueno, yo no estoy peleada con nadie. Yo creo que todo tiene su filosofía. Cuando mis alumnos me preguntan, ¿qué técnica de ortodoncia es mejor? Hijo maestro, yo aprendí 0 grados y mis pacientes están estables. Sí. Yo creo que todo lo que hagas, mientras lo hagas bien. Sí, volvemos a lo que estamos mencionando antes de la pregunta. A lo que te vas a dedicar, hay que hacerlo con conocimiento. Exacto. Mira, en todo este ciclo de conferencia que hemos planeado para ortodoncia, una de las cosas con las que más hemos trabajado es precisamente con el diagnóstico. Inclusive viene César que nos va a hablar de su análisis cefalométrico, lo valioso del análisis, la aportación del análisis de César, es que no está comparando otro análisis, no está comparando con sus mediciones con Stenius o con Ricketts o con Yara o con quien sea, ¿no? Está proponiendo unas mediciones diferentes. Entonces eso es verdaderamente lo valioso del análisis de César, ¿no? Lo otro, viene Marino Aquino para hablarnos, ya nos habló una plática de radio de cómo es la imagenología del siglo XXI. Bueno, pues ahorita tratar de entender cómo la anatomía, todo este rollo. Bueno, estamos enfocados en que lo más importante para nosotros, para los que hemos organizado este ciclo de conferencia, es precisamente lo del diagnóstico. Sí. Y eso que tú estás hablando del diagnóstico, la importancia. Mira, ¿cuántos ortodoncistas utilizan la férula oclusal para hacer un diagnóstico de una correcta relación de los molares? Yo no soy muy partidario de llevar a relación céntrica mecánicamente. Me parece que mientras se pueda llevar a relación céntrica el paciente sin necesidad de empujarlo, para ser muy claro, me parece que es lo mejor. Bueno, sin embargo, hay métodos que nos llevan. Nosotros, gracias, ¿no? Lo que hacíamos es que pedimos al paciente que tragara saliva, porque eventualmente el único momento en el que estás en máxima intercuspiración es en el momento que deglutes, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas buscamos mecanismos que se hicieran de forma natural, donde no tuviéramos la necesidad de intervenir en los movimientos. Bueno, pero es un procedimiento, como muchos, y lo que tú dices de las técnicas. Yo también me eduqué en 0 grados. Yo terminé mis pacientes siempre en 0 grados. Eventualmente fuimos metiendo un poco más de alambres, estos de últimas generaciones, con supermemoria, cosas por el estilo, pero en brackets de 0 grado. Porque a lo mejor va a resultar tonto lo que voy a decir, pero cuando tú tienes el control del alambre, tienes el control del tratamiento. Yo les comento a mis alumnos, si ustedes saben biomecánica, no importa la técnica que vayan a hacer. Claro, o sea, la biomecánica debe ser la base, y bueno, tengo la fortuna de dar esa clase en la maestría, ¿no? Entonces la biomecánica debe ser la base. Sí, pero además la biomecánica no va a cambiar en términos prácticos. El diente se mueve para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, para donde tú quieras, pero se va a mover igual con cualquier bracket. Exactamente. Y con cualquier otro alambre. La diferencia es que con qué rapidez, cuáles van a ser los efectos que puede ocasionar, ¿no? Pero la biomecánica no va a cambiar esos términos. Si tú entiendes en términos de habilidad y destreza manual, está garantizado el tratamiento. Claro. Si sabes controlar las fuerzas, todo lo que estás mencionando, me parece que esa es la habilidad de nosotros, ¿no? Si no, nos convertimos en pegadores de bracas. Sí, pegabrackets. Sí, y lo mencionaba con Isaac Guzmán en la primera conferencia que se dio, en donde decimos, el desarrollo tecnológico lo que ha promovido es precisamente la facilidad para que empíricos hagan ortodoncia. Así es. Y entonces la están haciendo sin conocimiento de causa. A veces yo digo, es como el burro que tocó la flauta, le sale un par de tratamientos, hay más o menos, y creen que por eso pues, son ortodoncistas, ¿no? La realidad es otra, ¿no? El ortodoncista debe tener esa sensibilidad, esa capacidad para poder hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico, entender cómo se está expresando facialmente el paciente, funcionalmente el paciente, y además después cómo planear el tratamiento. Eso es lo que a mí me hace ver a un verdadero ortodoncista. Además, el otro es un empírico, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir para un paciente con alteraciones de articulación? Rocío Arzate.
Okay. Y Jorge Gutiérrez te felicita por la conferencia, dice, excelente conferencia. Doctor, compañero. Entonces, dice, ¿cuál sería el tratamiento a seguir con pacientes con alteraciones de la articulación? Ok, pues lo primero del paciente con la articulación es identificar cuál es la alteración. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la alteración de la articulación? Ya identificando con la sintomatología, ¿sí? Se ve si se está tratando por alguna interferencia o ya por un desgaste en la articulación. Hoy en día la verdad es que la tomografía computarizada es una maravilla. Yo creo que hoy en día todos los ortodoncistas deberían estar utilizando tomografía computarizada, porque ya yo recuerdo que cuando teníamos un canino incluido, pues tomábamos una oclusal, la panorámica, las periapicales en diagonal y así creíamos que estaba ahí. Cuando el cirujano abría, estaba en otro lado. ¿Sí? Sí, sí. Entonces es maravilloso hoy la tomografía porque nos podría contestar esa respuesta. Son los elementos de diagnóstico, como que cuentas. La imagen, ¿no? Antes en nuestra época, bueno, en la mía, en el 76, nada más teníamos la lateral y la panorámica, principalmente las periapicales y la oclusal, ¿no? Pero era lo máximo a lo que podemos aspirar, ¿no? Nosotros siempre consideramos eso como un elemento de diagnóstico, uno más de los que tenemos, porque tienes fotografías, tienes los modelos de estudio, ¿no? Es un elemento de diagnóstico. Si tú aprendes y tú desarrollas esa habilidad, esa sensibilidad para poder interpretar lo que te están diciendo cada uno de los elementos de diagnóstico, garantizas en un gran porcentaje, no quiere decir que en el 100%, garantizas en un gran porcentaje el éxito del tratamiento. Y después, lo que estamos platicando, ¿no? La mecánica, si tú tienes ese conocimiento de cómo se desplaza el diente, qué de fuerza necesitas, cómo mantienes el anclaje, todas esas cosas, a mí me parece que es sancional. Yo no sé si te acuerdas que en la facultad había aquello de Beck, ¿no? Y que el arte de perder anclaje. Ese perder anclaje no tiene ningún sentido, ¿no? Pues ¿cuál arte si solito se va, no? Me parece que es más el arte de saber mantener el anclaje. Ese es el... Entonces, mucho de eso, de todo esos conceptos que había de las diferentes filosofías, de las diferentes técnicas, es lo que han hecho que a veces es el mismo ortodoncista cuando egresa de la facultad no sepa para dónde arrimarse. ¿No? Pero yo seguiré pensando que la universidad tiene la obligación de enseñar todas las técnicas y ya es cosa de uno de nosotros que nos inclinemos por una o por otra técnica. Claro. Yo sigo siendo partidario de Yara. Pregunta, claro. ¿Qué tanto se recomienda tomar una radiografía panorámica lateral de cráneo sin tope para diagnosticar los problemas en la ATM? Yo me imagino que sin la mordida esta parte. Sí, sin la mordida. Porque en la lateral de cráneo sí muerdes, ¿no? Pero me imagino que debe ser para la panorámica. Sí. Bueno, pues la panorámica en cierta manera nos ayuda mucho a ver la simetría, ¿sí? Medir el ancho del cóndilo, medir el largo, ver si existe en cierta manera esa distancia supra e inframeniscal, y si nosotros tenemos asimetría, algo hay. Hasta ahí nos va a ayudar la panorámica. De entrada no somos simétricos, que es lo que hay que identificar. O sea, nunca vamos a ser simétricos, eso es definitivo. Pero si tenemos unas grandes discrepancias, entonces sí. Mira, es una pregunta obligada. ¿Cómo diagnosticas, cómo puedes diagnosticar una sinovitis y una capsulitis? Si eventualmente no los puedes palpar. Sí. Uno puede llegar y decir, a ver, desde aquí es la cápsula, a veces el líquido, ¿no? Y el forro, pues eventualmente es por los síntomas y los síntomas que presenta. Para poderlo diagnosticar, pues lo tienes que saber. Ahora, tú tienes una radiografía lateral, una panorámica, tratar de diagnosticar todos los problemas de articulación me parece que va a ser muy difícil. A lo mejor sí puedes ver el desgaste que tiene la superficie oclusal, ¿no? Uno más plana o más redonda, dependiendo de la carga de trabajo, de la... Pero yo creo que ayudaría más todos los datos que puede obtener el paciente, hasta la misma palpación que hacemos en el paciente, el escucharlo. ¿Cómo sabe? Hazlo. O sea, le digo a mis alumnos, a todos los pacientes de todos tienen que tocarlos, tienen que sentir, tienen que desarrollar esa habilidad, el sentir que está corriendo el cóndilo o que brinca.
tienen que oír cómo se arrastra. Mira, yo coincido contigo, completamente. Yo me parece que la evaluación, la palpación muscular debe ser esencial, debe ser una rutina en un tratamiento. No tan solo en la ortodoncia, cuando estás rehabilitando este tipo de cosas. A mí me parece que la evaluación es muy importante, porque puede ser un paciente que sea asintomático, que es una de las preguntas por ahí, que el paciente sea asintomático, o sea, que no muestre, pero ahora que lo palpas, tenga algún malestar. ¿Qué puede suceder en esos casos? Que estemos haciendo un tratamiento de ortodoncia con un paciente que por alguna razón tuvo una interferencia de las que has estado hablando y adopte una segunda oclusión, una oclusión de posición. Adaptación fisiológica. Y entonces se adapta al momento en que tú rompes esa interferencia, al momento en que tú empiezas a rehabilitar, el paciente se te va a otra relación. Y entonces ese tipo de cosas que suceden con mucha regularidad, con mucha frecuencia, porque no hacemos la evaluación correcta. Y lo que decías tú, la férula oclusal como elemento diagnóstico es extraordinario. Cuando no puedes definir que tienes signos y síntomas de un problema de articulación, la férula oclusal te va a ayudar a determinar la posición. Sí, exactamente, porque el paciente de por sí llega todo tenso, ya con todos los músculos hipertensos, o sea, no lo puede uno ni tocar. Entonces la férula lo va a desprogramar y entonces ya podemos hacer el diagnóstico con más cuidado. El otro día estamos hablando también de miedo al dolor con la abrollador. El paciente llega ya con cuando viene con dolores serios de articulación, viene con una predisposición terrible, tantito que se te caiga el instrumento en la charola, en el bracket, el paciente viene o están agarrados de los brazos del sillón, ¿no? Los niños también llegan con la idea de que el dentista es el malo de la película, ¿no? Entonces se acercan a nosotros con mucho miedo. Yo, algunos pacientes que tuve, por el trabajo de mi esposa Mónica, atendí muchos pacientes con autismo. Entonces llegaban a mi consultorio y la primera cita no hacía nada. Los dejaba que se familiarizaran con el sillón dental, para que no tuvieran ese miedo, para que cuando yo me acercara a ellos pudiera evaluarlos. Y la parte, tú imagínate un autista evaluarlo muscularmente. No era nada fácil. Y entonces tienes que empezar a establecer esa relación. Igual pasa con un adulto que ya viene estresado, ya no confía en ti, porque ya he estado con un par de dentistas aparte. Y ese cirujano dentista no ha sabido corregir el problema. Pues tienes que todavía hacerle de un poco de psicólogo, de terapista. Entonces, tratarlo de convencer. Yo me parece que mientras más lecturas tenga uno para poder sacar juicios y no casarse con un solo procedimiento. Mira, uno de los libros que yo me gustaba recomendar a mis alumnos en la ULA era el de Ockerson, que es un super librazo. ¿No? Y estabas hablando ahorita de los ruidos en la articulación, y entonces, ¿cómo los identifico? Es muy fácil, mano. Cuando oyes el ruido del clic, el chasquido, sabes que el disco tiene la capacidad todavía tiene la capacidad aún puede de recuperarse. Cuando nomás oyes la arena, es que el disco ya no se recuperó. Y entonces tienes un problema más serio. ¿Cómo tratas a esos pacientes? ¿No? Eventualmente tienes que quitarle la presión a lo que queda del ligamento posterior, te echa bolita el disco articular adelante, o se queda completamente atrás. Entonces, tienes que buscar la forma de cómo liberar la mandíbula de esa presión. Ahora, si nada más tenemos ese antecedente, una sola literatura que no nos ayude, a lo mejor lo que estamos leyendo no es verdaderamente sano, no es bueno. ¿Cuántos artículos has leído que no valen la pena? Que dices, mejor ni lo leo. ¿Qué dijo? ¿No? Y bueno, mucho a mí me parece que la recomendación que tendríamos que es la preparación. Y lo que nos hace diferentes a nosotros, los verdaderos especialistas del empírico, es el conocimiento de nuestra área. De repente cuando empezamos las clases, empiezo con anatomía y dicen, ay doctora, ¿va a empezar con eso? Pues es que si no conoces eso, ¿cómo vas a conocer lo demás? No, y tú lo ves en las primeras, es aburridísimo. ¿No? A mí en lo particular me apasiona el tema de oclusión, disfunción de la articulación o alteraciones de la articulación,
me encanta, ¿no? Yo estoy desde el 79 metido en este rollo. Entonces, a mí eso, en particular, siempre me ha gustado, me ha apasionado en los problemas de articulación y cómo tratarlo, ¿no? Pero sí es verdad que cuando empieza a decirle a un alumno, oiga la articulación, se vuelve aburrida. Sí. Y cuando empiezas a hablarle de lo que estás mencionando, ¿no? Los diagramas de Pucel, todo este rollo, como que no quiere. Sí, se resisten mucho al principio, pero ya cuando lo empiezan a tratar con el paciente, dicen, doctora, ya no le duele, no lo pueden creer, ni los pacientes lo pueden creer, sí. Porque bueno, hemos tenido pacientes que hasta con chamanes han ido a que les quiten el dolor. Sí, dice, no puede ser posible, dice, bueno, tanto es el dolor que ya lo que sea, pero, y bueno, regresan después de 15 días, sí. Doctora, no me duele. Sí. O sea, sí. Digo, pues ahora sí, adelante a lo que sigue. Sí, me gusta mucho esa filosofía. Y te felicito. Gracias. Y te agradezco la presencia. Ya no tenemos más preguntas. ¿Tú quieres concluir con algo, por favor? Pues lo único que puedo concluir es que hagan diagnóstico. Yo creo que es lo más importante. Sí. Las situaciones empíricas no funcionan. Sí, yo coincido contigo. Te agradezco en verdad tu participación, el tiempo que le has brindado a esta plática, el haber sentado aquí conmigo, platicar un poco, tratar de dirigirnos a la audiencia, a nuestros seguidores, y esperando que cada vez más ortodoncistas se apasionen como tú en este tema de oclusión, que es extraordinario. Te felicito, doctora. Gracias, doctor. Y bueno, gracias a toda la gente que llamó. Sí, y los créditos, déjenme dar los créditos. Esta fue una producción de la Fundación Manuel Rey García, estamos en el aula virtual, y en audio, Napo, y en video y efectos especiales, Julio Regán. Les damos las gracias porque nos hayan acompañado, y a nombre del Colegio Nacional te entrego esta constancia de participación en el aula virtual. Karim, muchísimas gracias, y te vamos a invitar a que pases a firmar, como nosotros decimos el muro de los lamentos, ¿no? Sí, doctor, gracias. Muchísimas gracias, bienvenido, y esta es tu casa. Gracias, doctor.